La historia que estás a punto de escuchar no es un simple escándalo, sino la caída estrepitosa de un ídolo que el público creía indestructible. La muerte de Jason Jiménez parecía haber cerrado un capítulo lleno de gloria. Pero lo que ocurrió después reveló una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Una mujer llamada Lorena, cuya existencia permanecía oculta en las sombras, decidió romper el silencio y exponer una doble vida que el artista jamás confesó en público. Sus palabras no solo sacudieron a la familia oficial, sino que desencadenaron una tormenta legal, emocional y mediática sin precedentes. En cuestión de horas, fotografías íntimas, mensajes privados y una ecografía de 18 semanas se convirtieron en el epicentro de una guerra que redefinió la imagen del cantante. Lorena afirmó que el hijo que esperaba era de Jason, y lo respaldó con pruebas que dejaron sin aliento a un país entero. A partir de ese momento, lo que parecía un rumor sin fundamento se transformó en un caso explosivo que arrastró abogados, clínicas, laboratorios de genética y hasta el propio diario personal del artista. La tensión alcanzó un punto irreparable cuando salió a la luz un mensaje enviado por Jason horas antes de su muerte. Un mensaje que no solo confirmaba la existencia de un hijo, sino también la intención de revelar la verdad al regresar de su último viaje. Con esta revelación, la historia dejó de ser un asunto sentimental para convertirse en una batalla por la herencia, el honor y el legado de uno de los nombres más influyentes de la música popular colombiana. Este es un relato donde la imagen perfecta se desmorona y donde cada prueba, cada testimonio y cada secreto revelado cambia el rumbo de todo lo que creíamos saber. La amante dejó de ser un susurro en la oscuridad para convertirse en la protagonista de una guerra que apenas comienza. Y en el centro de esa guerra leí la vida de un niño que ya divide a una nación entera. El mundo del espectáculo colombiano amaneció convulsionado el día en que Lorena, la mujer que durante años habitó en el territorio prohibido de la vida de Jason Jiménez, decidió mostrarse ante las cámaras. No era una aparición improvisada. Su voz, aunque quebrada por un dolor evidente, llevaba la seguridad de quien ha cargado demasiado tiempo una verdad imposible de sostener. Sentada en la penumbra de un apartamento en el norte de Bogotá, el mismo que según ella fue el refugio secreto del artista, comenzó a narrar una historia que desbordaba intimidad, miedo y un amor que jamás tuvo espacio en la luz pública. Las primeras palabras de Lorena no fueron acusaciones, sino una declaración de existencia. No soy un error ni un momento de debilidad. Así inició su relato, mientras colocaba sobre una mesa de cristal una serie de fotografías que cambiarían por completo la percepción del cantante. No eran imágenes de un encuentro casual entre un fan y su ídolo, sino fragmentos de una vida compartida. Allí estaba Jason cocinando a medianoche, descansando con la cabeza en su regazo o riendo sin la presión de las cámaras. Era la versión más humana del artista, una versión que el público jamás conoció. A medida que hablaba, la atmósfera se volvía más tensa. Lorena aseguró haber recibido amenazas desde el día de la muerte del cantante, pero insistió en que llegó el momento de contar la verdad, porque ya no tenía nada que perder. El punto de quiebre llegó cuando mostró su teléfono celular, donde aparecían los mensajes privados que mantuvo con Jason durante meses. Los investigadores y la familia oficial quedaron en shock cuando reveló un mensaje enviado a las 10:42 de la mañana el mismo día del accidente. Si algo llega a pasarme hoy, busca detrás del cuadro de los caballos en el estudio. Ahí está el futuro de nuestro hijo. La frase "nuestro hijo" cayó como un trueno en medio del silencio mediático que rodeaba el caso. Fue el instante en que el relato dejó de ser un testimonio sentimental para transformarse en un conflicto monumental. Lorena explicó que el cantante no solo sabía del embarazo, sino que había asistido a las primeras citas médicas y había llorado al escuchar los latidos del bebé. Según ella,
Jason planeaba enfrentar su vida oficial al regresar de su último viaje. Pero la tragedia adelantó un destino que él parecía prever. Con ese testimonio, Lorena no solo rompió el silencio, declaró una guerra que desató la caída del mito y la apertura de un capítulo donde nada volvería a ser igual. La tensión aumentó de manera fulminante cuando Lorena, después de mostrar los mensajes, colocó sobre la mesa un sobre de Manila que parecía contener la pieza decisiva de toda la historia. Sus manos temblaban ligeramente, no por inseguridad, sino por la carga emocional de lo que estaba a punto de revelar. Del sobre extrajo una ecografía de alta definición, un documento que sellaba la existencia de una vida de 18 semanas. Era la prueba que transformaba un escándalo mediático en un caso legal ineludible. En la imagen se distinguía con claridad la silueta del bebé y, según afirmó Lorena, fue una experiencia que Jason vivió a su lado. Él lloró cuando escuchó el corazón por primera vez, confesó, mientras una lágrima genuina recorría su mejilla. Para el cantante, aquel niño sería su redención. La revelación cayó como un rayo entre los expertos que seguían el caso. Por primera vez el país comprendió que no se trataba únicamente de una infidelidad, sino de un heredero cuyo futuro estaba en juego. A partir de ese instante, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Cuándo comenzó realmente la relación? ¿Quién sabía la verdad? ¿Qué implicaciones tendría esto para la familia oficial y para el legado del artista? La atmósfera se volvió casi irrespirable cuando Lorena habló de los últimos meses que vivió junto a Jason. Meses marcados no solo por la pasión, sino por la sensación constante de encierro. Según su testimonio, él encontraba en su apartamento una paz que no encontraba en su vida pública ni en su hogar oficial. Allí se refugiaba para escapar de las presiones de su carrera y de los conflictos internos que, según ella, lo consumían en silencio. El momento más devastador llegó cuando relató la noche anterior al accidente aéreo. Aseguró que Jason se disculpó por la vida de sombras que ambos llevaban y le prometió que, al regresar del viaje, todo cambiaría. Le dijo que enfrentaría las consecuencias y que finalmente hablaría con la verdad. Ese compromiso, que parecía ser el inicio de una nueva etapa, se desvaneció con la caída de la avioneta. Lorena describió aquel día como el instante en que el mundo se le vino abajo. No solo por la pérdida del hombre que amaba, sino porque sabía que con él se iba la única persona capaz de protegerla de las fuerzas que ahora la acechaban. Los abogados de la familia oficial reaccionaron de inmediato, calificando las declaraciones como un intento de extorsión. Sin embargo, Lorena no titubeó, que pidan el ADN que quieran. Desafió ante las cámaras. Él dejó instrucciones claras, dejó audios y dejó este apartamento a mi nombre. Sus palabras encendieron la discusión pública, porque sugerían que el cantante había tomado medidas concretas para asegurar el futuro de ese hijo que ni siquiera había nacido. A partir de ese momento, el caso dejó de ser un enfrentamiento emocional para convertirse en una contienda legal donde cada prueba podía cambiarlo todo. La disputa tomó un giro aún más oscuro cuando Lorena reveló la existencia de lo que llamó el Archivo de la Redención. Un conjunto de documentos, videos y audios que, según ella, Jason había reunido durante meses para protegerla y asegurar el futuro del hijo que venía en camino. La simple mención de ese archivo provocó un temblor mediático, pues sugería que el artista vivía bajo una presión mucho más profunda de lo que el público imaginaba. Los abogados de la familia oficial reaccionaron con furia, tratando de frenar la difusión de cualquier material, pero la ola ya era imparable. El punto de inflexión llegó cuando se filtraron grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Lorena. Aunque las imágenes no eran nítidas, mostraban claramente al cantante entrando a horas inusuales, siempre cubierto con gorras y capuchas.
No era la conducta de un visitante ocasional. Llevaba bolsas con compras, juguetes y documentos. La frase que pronunció Lorena en respuesta a esas imágenes retumbó en todo el país. Él no venía a esconderse. Venía a su verdadero hogar. Con esa afirmación, el caso dejó atrás cualquier especulación para entrar en territorio irrefutable. Sin embargo, la revelación más inesperada provino del antiguo jefe de seguridad del artista. Un hombre cuya identidad se mantuvo en reserva por temor a represalias. Su testimonio, ofrecido bajo anonimato, fue demoledor. Aseguró que durante 7 años tuvo la responsabilidad de organizar una logística paralela para que las dos vidas del cantante jamás se cruzaran. Habló de teléfonos encriptados, rutas alternativas y un código de silencio que no podía romperse. Según él, el accidente del 10 de enero ocurrió en un momento en que Jason planeaba llevar a Lorena con él. Pero un cambio repentino truncó aquel plan. Ese avión no solo llevaba a un cantante, llevaba los secretos de un hombre que ya no podía cargar con la mentira. La respuesta de la familia oficial fue inmediata. Presentaron medidas cautelares para bloquear las cuentas y propiedades vinculadas a Lorena, alegando que había recibido transferencias injustificadas. Ella reaccionó con una mezcla de indignación y desafío. Dicen que le robe cuando él mismo creó un fideicomiso para nuestro hijo. Estas palabras desataron una ola de especulaciones internacionales, pues se mencionaron cuentas en Panamá y una propiedad en Miami que no figuraban en los registros oficiales de sucesión. Lo que parecía un conflicto familiar se convirtió en un rompecabezas financiero que amenazaba con exponer secretos empresariales y personales que el artista jamás imaginó ver en manos del público. En paralelo, la clínica donde Lorena realizaba sus controles médicos emitió un comunicado ambiguo. La presión de la familia oficial era evidente, pero ella decidió dar un paso que nadie anticipó. Invitó a las cámaras a acompañarla a su siguiente cita. El país entero presenció en tiempo real el ultrasonido, una imagen que silenciaba cualquier duda. El médico, visiblemente incómodo, confirmó el buen desarrollo del embarazo y una compatibilidad genética preliminar sorprendente. Con esa prueba, la discusión dejó de ser moral para convertirse en un caso donde la ciencia comenzaba a dictar sentencia. Nada volvería a ser igual después de ese día. La batalla alcanzó dimensiones históricas cuando los laboratorios de medicina legal entregaron los resultados de la prueba que todo el país esperaba. Durante semanas, la opinión pública se había dividido entre quienes creían en las palabras de Lorena y quienes defendían con fuerza la narrativa de la familia oficial. Pero las dudas se disolvieron en un instante cuando se abrió el sobre sellado. El informe era categórico. La compatibilidad genética entre las muestras de Jason Jiménez y el feto era del 99.9%. El hijo que Lorena llevaba en su vientre era, sin discusión, heredero legítimo del artista. La noticia explotó como una bomba que destruyó la estrategia legal de la familia oficial. A partir de ese momento, entraron en juego las leyes de sucesión, los contratos musicales y la administración de regalías que representaban una fortuna construida durante años de éxito. Pero lo que vino después superó incluso los escenarios más dramáticos imaginados por los periodistas. Conforme a las instrucciones reveladas días atrás, se procedió a la apertura de la caja fuerte oculta en el estudio privado del artista, detrás del cuadro de los caballos. Allí, bajo supervisión judicial, encontraron 2 elementos que cambiarían el rumbo del caso para siempre. Un testamentógrafo escrito de puño y letra y un disco duro con una grabación realizada 48 horas antes del accidente. La filtración parcial del video provocó un terremoto emocional. En las imágenes se veía a un Jason agotado, con la mirada perdida y la voz quebrada. Reconoció que vivía atrapado entre 2 mundos irreconciliables y que la mentira lo estaba consumiendo.
Si están viendo esto es porque el destino me cobró la cuenta antes de tiempo. Dijo con una franqueza devastadora. Confirmó su amor por Lorena. Expresó orgullo por el hijo que esperaba y dejó instrucciones precisas para la distribución de sus bienes. Lo más impactante fue la cláusula que ordenaba que los derechos de sus canciones más representativas se administraran mediante un fondo destinado al niño, asegurando su futuro sin importar la reacción de su familia oficial. La tensión en la audiencia de conciliación fue indescriptible. Según testigos, los gritos de la viuda se escucharon más allá del vestíbulo del juzgado. Ese niño es un error, habría dicho entre lágrimas y furia. Lorena permaneció inmóvil, con una serenidad desconcertante. Protegió su vientre con ambas manos y se negó a pronunciar palabra. A partir de ese instante, la opinión pública comenzó a inclinarse de manera irreversible hacia ella. Pasó de ser la figura ocultada durante años a convertirse en la guardiana del último deseo del artista. El caso tomó un matiz aún más oscuro cuando los investigadores financieros revelaron que el cantante había desviado fondos hacia una cuenta en las Islas Caimán. No lo hizo para ocultar dinero al Estado, sino para evitar que su entorno más cercano accediera a él. En sus escritos describía a ciertos familiares como cuervos esperando que caiga el árbol. Estas revelaciones destruyeron definitivamente la imagen de armonía que la familia había proyectado durante años. Las notas de voz recuperadas del teléfono de Lorena mostraron a un Jason suplicando estabilidad y confesando sentirse atrapado por contratos y compromisos que no podía romper sin provocar un escándalo de consecuencias devastadoras. El peso de cada una de estas pruebas transformó el caso en el juicio del siglo. Un fenómeno mediático que redefinió la percepción del artista y reveló una verdad que había permanecido enterrada bajo años de silencio y apariencias. El desenlace de esta historia no llegó con un estallido, sino con un silencio profundo que marcó el final de una batalla que dejó a todos los involucrados irreconocibles. Después de meses de acusaciones, pruebas, peritajes y tensiones insoportables, el caso encontró un punto de cierre cuando ambas partes firmaron un acuerdo sin precedentes. El niño en camino fue reconocido legalmente como heredero directo de Jason. Lorena obtuvo el derecho al apellido, una pensión extraordinaria y la propiedad definitiva del apartamento en Bogotá y la finca en Boyacá, lugares que representaban la vida oculta del artista. Sin embargo, más allá de los bienes materiales, ella ganó algo que nunca imaginó: el control de la narrativa. La escena final que se grabó en la memoria del país ocurrió a las puertas de la notaría donde se formalizaron los acuerdos. Lorena salió rodeada de periodistas, pero esta vez no fue recibida con insultos ni miradas acusatorias. En su lugar, encontró una multitud que la observaba con una mezcla de respeto, asombro y curiosidad. Ella se detuvo, respiró profundo y pronunció unas palabras que quedaron grabadas como un acto de cierre emocional. Jason ya no pertenece a una sola familia. Ahora pertenece a la verdad. Mi hijo llevará su voz, pero no sus cadenas. Con esa declaración, el ciclo de dolor encontró un punto de reposo. Mientras tanto, la figura del cantante tomó un matiz completamente nuevo. Las cadenas de televisión transmitieron especiales que analizaban su vida desde una perspectiva que pocos habían considerado. No solo era un ídolo musical, sino un hombre atrapado en la maquinaria del éxito, un ser humano que intentó reconciliar una vida pública impecable con una vida personal llena de contradicciones. La grabación encontrada en la caja fuerte se convirtió en un documento histórico. Una confesión que exponía la vulnerabilidad del artista y revelaba un deseo profundo de sinceridad que nunca llegó a cumplir en vida. El impacto cultural fue inmediato. Las canciones de Jason comenzaron a sonar bajo una luz distinta, como si cada letra contuviera una súplica silenciosa.
Los programas de análisis hablaban de él como un símbolo trágico de la presión que enfrentan las figuras públicas. La imagen de armonía que había acompañado a la familia oficial se desmoronó, dejando a la vista un entramado de intereses, silencios y apariencias que durante años había sostenido su marca. Para muchos, la historia no solo expuso la vida privada del artista, también expuso la fragilidad de un sistema que castiga la verdad cuando amenaza un negocio rentable. El país se dividió entre quienes veían en Lorena a una mujer valiente que defendió la memoria real del hombre y quienes pensaban que su aparición destruyó la última barrera de privacidad de un ídolo que ya no podía defenderse. Sin embargo, el nacimiento del niño lo cambió todo. Cuando sus primeras fotografías circularon en los medios, acompañadas del anuncio oficial de su reconocimiento, la discusión dejó de girar en torno al escándalo. Comenzó a girar en torno a la responsabilidad. Ese niño no solo cargaba un apellido, sino una historia que había reconfigurado el panorama mediático y legal del país. El cierre definitivo llegó con la emisión de un documental especial que mostraba imágenes del estudio personal del artista, sellado por la fiscalía, entrelazadas con fragmentos de la canción inédita encontrada en el disco duro. Era una melodía melancólica, casi profética, que parecía hablar desde un lugar donde la fama ya no tenía peso. Las últimas escenas mostraban a Lorena preparando el cuarto del bebé en silencio. No había dramatismo, solo la calma de quien sabe que la verdad, por dolorosa que sea, finalmente encontró su lugar. Así terminó un capítulo que nadie vio venir, un relato donde el mito cayó. La verdad emergió y un niño aún por nacer cambió para siempre el legado de uno de los artistas más influyentes de su generación. Lo que viene ahora no es un escándalo. Es la reconstrucción de una historia marcada por el amor, el miedo, la traición y una búsqueda desesperada de redención que seguirá resonando mucho después del último titular.